Hola, muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno y su familia. Hoy traigo un tema que lleva como título: Dios nunca prometió que no tendríamos pruebas o aflicciones. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Como siempre te damos gracias, Padre, por tu bendita y santa palabra, por otro nuevo día que nos regala, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, que aunque tú nos dices claro que en el mundo vamos a tener lucha, que vamos a tener aflicciones, Padre Celestial, que tú nos ayudes a perseverar y a hacerte fiel, Padre Celestial, porque tú dices claro en tu palabra que solo aquellos que perseveren siéndote fiel, estos serán salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, como base bíblica estaré leyendo primera de Pedro 2, 19, 25. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios le ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo le ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó, nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insulto y jamás amenazó a quienes lo hicieron. Sufrió más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todo con justicia. Cristo hizo suyo nuestro pecado y por eso murió en la cruz, y lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidos, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que lo cuida y lo protege. Así es como podemos ver aquí, el Señor dice que si nosotros antes sufríamos por hacer lo malo, que ahora no lo debemos de hacer. Que debemos de sufrir ahora como Jesucristo nos da ejemplo por hacer lo bueno, por hacer lo que es correcto delante de Dios. Dios bendice a los que por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Podemos ver qué claro y tan preciso es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, misericordioso y compasivo. Y nos dice que si nosotros por ser fieles a Él sufrimos injustamente y soportamos el sufrimiento, Dios nos va a bendecir. ¿Y cuál es la bendición más grande? Que nosotros podamos ser salvos y podamos estar con Él en el reino de los cielos. Esta es la bendición más grande, porque allí no va a haber más llanto ni más sufrimiento. Y dice: si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Otra vez podemos ver aquí que Dios nos va a bendecir. El problema es que nosotros, antes está poniendo este ejemplo, o está diciendo que nosotros, que cuando una persona sufre por hacer lo malo, o sea, digamos una persona que es infiel, que es infiel a su esposa, a su pareja o a alguien, y hace esta cosa mala, y él lo sigue haciendo aún sabiendo que está malo, y sigue sufriendo, no tiene ninguna recompensa, no tiene nada de otro extraordinario por sufrir por hacer lo malo, o por hablar mentira, o por robar. ¿Cuántas personas no hay que roban y lo meten preso, lo sueltan y vuelven y siguen robando? Y prefieren sufrir por hacer lo malo
Entonces el Señor dice que no hacen nada extraordinario, que no tienen ninguna recompensa, pero que ahora nosotros como hijos de Él, si nosotros sufrimos y padecemos por la causa de Cristo sobre todo, entonces dice que nos va a recompensar. Pero Él quiere que nosotros seamos fieles aún en medio de la prueba, de la tormenta que vengan a nuestra vida. Y Él nos va a recompensar, y nos va a bendecir. Pero es por hacer lo bueno, por hacer lo justo. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios le ha ordenado sufrir con paciencia. Oiga, no ha ordenado, es una orden que el Señor nos da de sufrir con paciencia. Y en eso Cristo le ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Aquí podemos ver que dice que entonces Jesucristo nos da ejemplo, que así como Él hizo, sufriendo por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, lo que es justo delante de Dios, Él quiere que también nosotros lo hagamos por amor a Él. Y podemos ver cómo nos da este ejemplo y nos dice, si con el palo verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Si conmigo, que siendo santo, que siendo obediente por hacer lo bueno, me castigan, me hacen un mal, ¿qué no harán con ustedes que son pecadores? Y el problema es cuando nosotros pensamos que somos santos y que somos mejor que Jesucristo, o que somos más santos que Jesucristo y más santos que los discípulos, y que no merecemos sufrir, que no merecemos castigo, y que cuando llegamos a los pies de Cristo, todo nos tiene que salir bien. Tenemos que vivir en una comodidad, tranquilo, sin problemas, sin dificultad. Y este es un gran problema cuando nosotros predicamos para que otra persona se convierta, vendiéndole un evangelio barato, un evangelio light, que cuando lleguen a los pies de Cristo, su vida va a cambiar, todo va a ser de bendición, van a tener todo lo que ellos quieran, no van a tener pruebas, no van a tener lucha, no van a tener dificultades. Pero podemos ver cómo Jesucristo, cómo Dios nos dice que no, que en el mundo vamos a tener pruebas, que vamos a tener aflicciones, y que si nosotros sufrimos por hacer lo correcto, lo que es justo, el Señor nos va a recompensar. Y podemos ver como dice aquí en el versículo 22, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Y podemos ver todos los padecimientos que Jesucristo pasó. ¿Y por quién lo hizo? Primeramente por amor a Dios, porque Él sabía que a Dios le agrada que nosotros nos sacrifiquemos por los demás. ¿Por qué? Porque el verdadero significado de la palabra amor, cuando nosotros nos sacrificamos por los demás y estamos dispuestos a sufrir y a padecer, ¿pero por qué? Por hacer lo bueno, por hacer lo que es justo. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de los demás. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todo con justicia. Podemos ver otro ejemplo maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que el Señor nos llama a seguir el ejemplo de Jesucristo, no de ningún hombre. Y que tengamos cuidado con querer estar escuchando a esas personas que predican un evangelio light, que solamente hablan de bendición, de que Dios bendice, de que Dios prospera, mas no condenan, mas no corrigen con el pecado, donde Dios dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y podemos ver cómo Él dice que a Jesucristo lo insultaban, lo agredían, le hacían mal, y Él nunca insultaba, nunca pagaba con la misma moneda y nunca amenazó a nadie. Entonces, esto es un gran ejemplo que el Señor nos da, y que nosotros como sus hijos, si verdaderamente creemos y amamos a Dios, tenemos que vivirlo y dar un buen testimonio. Y esto se diferencia entre las personas que dicen que creen en Dios y aquellos que lo demuestran con los hechos, así como hizo Jesucristo, que nunca agredió, nunca amenazó a nadie y nunca insultó a nadie, por más que le decían cosas, por más que blasfemaban, hablando mentiras y levantando calumnia. Jesucristo nunca insultó a nadie. Y tampoco nosotros como hijos de Dios lo debemos de hacer, sino que nos llama a seguir su ejemplo, a bendecir a aquellos que nos maldicen, y a pagarle con bien a aquellos que nos pagan con un mal. Cristo
hizo suyo nuestro pecado y por eso murió en la cruz, y lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Entonces Jesucristo quiere que así como Él sufrió por nosotros, que también nosotros lo hagamos por Él. Sobre todo que dejemos de hacer el mal, que dejemos de hacer infieles, de hablar mentira, de robar. Sabemos que nos cuesta porque eso muchas veces nos ata, Satanás nos ata con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos por amor a Él, que dejemos de hacer el mal, que suframos por hacer lo justo, así como Jesucristo sufrió por nosotros, tomando nuestro pecado, que nosotros lo hagamos. ¿De qué forma? Sufriendo por hacer el bien, dejando de hacer el mal, que por amor a Él dejemos de hacer esas cosas que a nosotros nos gustan, pero que sabemos que son malas y que a nosotros tampoco no nos gustaría que nos lo hagan, hablando claro, sinceramente, No nos gustaría que nos roben, que nos maten, que no hagan cosas, que no hablen mentiras, que no sean infieles. Entonces mucho menos debemos de hacerlo, porque estamos ofendiendo a Dios. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor y lo cuida y lo protege. Antes nosotros andábamos sin pastor, no tenían un pastor, no tenían un temor a Dios, por ahora sí. Ahora Jesús dice que Él es nuestro pastor y que sus ovejas escuchan su voz y le siguen en obediencia, siguiendo la pisada de Cristo, siguiendo la voz de aquel que vino a morir, a tomar nuestro pecado para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, podemos ver cómo el Señor no nos dice aquí que nosotros vamos a vivir en comodidad, en aflicciones, sino que Él nos dice que en el mundo vamos a tener pruebas y vamos a tener aflicciones. Pero Él nos dice que aún así Él nos va a bendecir. Y podemos ver este maravilloso ejemplo aquí en Juan 16:33. Esta cosa os es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos ver cómo el Señor nos lo dice clarito, que en el mundo vamos a tener aflicción, que vamos a tener pruebas, pero que debemos de confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Y podemos ver cómo Él dice que nos va a bendecir y nos va a proteger también. Y que en Él, mire, en Él nosotros vamos a tener paz. Esto es algo bien importante que muchas veces nosotros ignoramos. Él no nos dice que en el mundo vamos a tener paz, sino en Él, solamente en Jesucristo. Y dice que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nada ni nadie puede darnos. Y también podemos ver otro maravilloso ejemplo aquí en Isaías 43:2. Cuando pases por la agua, yo estaré contigo, y si por el río, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Podemos ver como aquí el Señor también nos rectifica nuevamente que nosotros vamos a pasar por prueba, vamos a pasar por el fuego, pero que no nos vamos a quemar. Ni la llama arderá en nosotros. Que así como digamos José pasó por prueba, el Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque él fue fiel. Aún en medio de esa prueba, él confió en Dios, nunca se rindió. Siempre perseveró siendo fiel a Dios. Y también podemos ver el ejemplo de Daniel también. Cómo el Señor permitió que pasara por esa prueba de entrar a los fosos de los leones, pero que el Señor lo cuidó, lo protegió. Y también a Lot podemos ver cómo Dios lo libró de que no muriera calcinado en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios cuida y protege a los suyos, y Él promete que nosotros vamos a tener paz en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de los desiertos. Él promete estar con nosotros y promete darnos paz y promete que nosotros vamos a ser bendecidos también. Esto es algo muy importante también. Lo muy importante, ¿por qué? Porque nos va a dar salvación y porque nos va a dar vida eterna. Porque vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Pero esta es una promesa solamente a aquellos que son fieles a Él. Aquellos que perseveran. Y como dice ahí en su palabra, que solamente aquellos
que sean fieles hasta el final, estos serán salvos. Pero es que, aún soportando la prueba, las aflicciones, que aunque nos metan en el foso de los leones, nosotros vamos a seguir siendo fieles a Dios. Que aunque nos diga que no debemos de orar, nosotros lo vamos a hacer, y vamos a hacer como Daniel. Ahora vamos a abrir la ventana para que nos vean y entendamos que nosotros adoramos a un solo Dios, a un solo creador, y que ese es nuestro Dios y el que ocupa el primer lugar en nuestra vida y en nuestros corazones. Bueno, y esta es la palabra del Señor para cada uno. El Señor le bendiga grandemente y que el Señor nos ayude a serle fiel, y aunque vengan pruebas, aunque vengan gigantes, aunque vengan desiertos, aunque nos metan en el foso de los leones, nosotros vamos a seguir siendo fieles a Dios. Así que Dios le bendiga grandemente. Muchas bendiciones.